Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Vaya, esta vez no me salió con tanto ánimo. Miren, como vieron en el título, sí, ya me rechazaron la solicitud del asilo y en este video les voy a aclarar varias dudas que me han hecho por Instagram, entre las cuales está si vienen desde un tercer país, cuál fue este país, hace cuánto llegué, cuántas renovaciones tuve y este tipo de dudas yo también las tuve en su momento y bueno, hoy me dieron la noticia. Yo había revisado por la carpeta del DEU, por el BOE y no había nada. Sencillamente cuando fui, toma tu noticia. Que te voy a explicar todo este procedimiento desde que llegué hasta el día de hoy y qué voy a hacer. Así que vamos de una vez. Bueno, primeramente les quiero decir que este video es completamente improvisado. No tengo un guión ni nada que decir. Sencillamente estoy hablando con un amigo, alguna amiga, a través de una cámara y les voy a transmitir mi experiencia. Para empezar a responder las preguntas, sí, en mi caso yo vine desde un tercer país, soy venezolano y viví 5 años y tanto en Chile. Y eso sí, cuando yo me vine para acá a España, yo estaba súper claro de que esto iba a suceder. Siempre hay unas ligeras, unas chiquitas posibilidades, pero en mi caso yo lo tenía súper consciente. Y por eso es que siempre digo que hay que ver este tipo de videos, porque ya yo decía, ok, si me rechazan o cuando me rechacen, ¿qué hago? Tengo el arraigo social, arraigo laboral. ¿Qué requisitos piden para cada uno? Entonces ya yo sabía, como quien dice, todos esos trámites. Y este video lo estoy grabando hoy mismo, 3 de mayo. Probablemente lo suba el día de mañana, pero lo tengo fresquecito. Aún tengo la noticia aquí. Miren, la verdad que, o sea, uno se va preparado, pero igual cuando te lo dicen es como un balde de agua fría. Entonces, retomando el tema, me vine desde Chile, ok, metí el tema del asilo político. Miren, en mi caso yo conseguí la primera cita súper rápido, ya lo he dicho en otros videos. Yo llegué en agosto del 2021, finales de agosto, y tuve la primera entrevista en diciembre, sí. Entonces, bueno, al final, desde que llegué hasta el día de hoy, llevo 1 año y 8 meses. Y solamente tuve una sola tarjeta roja, una renovación. Por eso es que les digo, coticen, porque esto es un requisito para el arraigo laboral. En mi caso, tuve los 3 primeros meses que te da la tarjeta blanca para trabajar, los trabajé, y los 6 meses de la tarjeta roja. Y si les soy sincero, fui con esperanza hoy a la comisaría y no me sirvió de nada. Pero tampoco fue que salí súper deprimido ni nada. ¿Por qué fui con esperanza? Porque estaba viendo en los grupos de Telegram a personas, bueno, a venezolanos que venían desde tercer país, como fue mi caso. Por ejemplo, una chica venía desde Perú, llevaba 10 meses en España y vivió en Perú como 4 años y le aprobaron la visa por razones humanitarias. O sea, es algo ilógico. Es como que las personas que entraron conmigo en mi lote, rechazado, y los nuevos, aprobado. No sé por qué será esto. Y eso demuestra únicamente que es un tema completamente al azar. Y cuando digo que es algo ilógico, no es para desmeritar a nadie, sino que vamos a estar conscientes. La persona que viene y mete asilo sencillamente dice cualquier cosa y ya. Tengo hasta familiares que metieron asilo con pruebas de persecución en Venezuela y se los rechazaron. Entonces, eso es totalmente aleatorio. Y por cierto, esta chica no había cotizado. O sea, entonces es como, wow, más complicado y aún así le se lo he aprobado. Muchas felicidades por ella y por las personas que están en ese lote que se los aprobaron, pero es para que sepan. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que si tú, por ejemplo, estás con la misma duda de, ay, ¿me aprobarán? ¿No me aprobarán? Pues eso es aleatorio. Hoy día se ha visto un lote bastante grande de venezolanos que les han aprobado su visa por razones humanitarias. Para comenzar, el asilo lo puede pedir cualquier persona, desde cualquier país. Pero a los venezolanos que vienen desde Venezuela y a cierto grupo que viene desde un tercer país, en el cual yo no califiqué, les rechazan el asilo y les aprueban la visa por razones humanitarias. Y el resto de las personas, ya si eres un colombiano, un ecuatoriano, y ahí sí lo más seguro, si no tienes pruebas contundentes, que te rechacen el asilo, y las razones humanitarias es únicamente para los venezolanos.
para dejar ese tema claro. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, primero que todo te voy a pedir que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Miren, yo la verdad decidí comenzar esto de YouTube ya hace 2 meses que comencé y el canal ha ido bastante bien y se los agradezco a cada uno de ustedes. De verdad que sí. Pero bueno, obviamente de esto no se vive por ahora en el corto plazo, sino en el largo plazo. Pero la verdad, esto ha sido para mí también como una terapia. Me gusta hacer esto de forma natural y desde hace muchos años yo he visto muchos videos de youtubers que probablemente tú sigues y los he visto crecer. Entonces dije ya los vi a ellos crecer, los apoyo, ahora me toca a mí. Yo siempre he sido consumidor de YouTube y ahora bueno, estoy en esta onda y bueno, yo sé que como espectador da fastidio dar like, da fastidio comentar, pero la verdad ayuda bastante para que YouTube lo siga recomendando. Así que si me pueden apoyar con eso. Y ciertamente no les voy a mentir, ya que tenía un poco de ilusión cuando hablé con estas personas, porque fueron varias, que se lo habían aprobado desde un tercer país. Pero bueno, hoy cuando fui a la comisaría, yo todos los días, por cierto, revisaba el TEU y el BOE, que eso es por donde te llegan las notificaciones y nada. Entonces hoy cuando iba a la comisaría, la chica me dice, y tenía una cara de ella como de tristeza, naguará. Yo pensé que me dio como, ¿sabes? Hasta sentimiento. La chica me lo dijo así como con una tristeza. No, mira, te fue rechazado. Y yo, ay, más tristeza me da a mí. Pero bueno, son cosas que pasan. Y yo que fui para la playita a ver si el agüita salada, bueno, hacía algún efecto positivo. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué voy a hacer? Miren, la verdad sigo analizando un poco todo el panorama. Estaba viendo lo del tema de los recursos, pero yo por mi parte no me voy por esa opción, ya que me falta 4 meses para pedir el arraigo laboral. Que por cierto, bueno, qué tristeza, ya tenía pautadas 2 entrevistas para mañana de empresas que ya me habían dicho que sí anteriormente de que se me venciera la tarjeta roja. Y yo les dije que tenía la cita, la renovación y que yo empecé a trabajar. Ahora no puedo ir para esa entrevista. Pero bueno, entonces a lo que les iba diciendo, lo del tema del recurso. Miren, yo tenía varios videos o tengo varios videos ya grabados porque yo dije, como voy a comenzar a trabajar, el canal no lo voy a descuidar. Y eso se los digo, no lo voy a descuidar. No voy a ser de repente un youtuber que ves y de repente se desapareció. No, voy a subir esos 2 videos semanales que le he dicho y ahora que voy a tener más tiempo, quizás hasta 3. Pero lo del tema del recurso, yo por mi parte no lo voy a tomar. Y eso se lo voy a dejar en un video que voy a subir este sábado. Ahora estamos bueno, hoy día es 3 de mayo. Si ya estás viendo este video pasado esta fecha, probablemente este video que te estoy hablando de qué hacer cuando te rechacen el asilo, lo vas a ver por aquí arriba al final. Si el video lo estás viendo hoy reciente, todavía no lo vas a ver, pero lo voy a subir en un par de días. Así que en ese video les voy a comentar por qué algunas personas piden el recurso, por qué otras no, cómo puedes trabajar con el asilo denegado. Así que bueno, mi gente, muchísimas gracias por todo. Espero haberle aclarado las dudas a todas esas personas que me preguntaron por Instagram, por Telegram. Así fue todo mi procedimiento y bueno, tristemente estuve en el lote rechazado. Se me suscriben y nos vemos muy pronto. Chao.